Despacho 422 del 20, Comisiones de Ambiente y Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, despacho de mayoría y minoría, Ley, Promoción y Difusión de las Prácticas de Agricultura Urbana. Se vota el texto a considerar. Para este despacho, labor parlamentaria acordó 10 minutos por bloque. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidenta. No sabía que mi amigo el diputado Solano está siguiendo el tono de mi voz, ¿no? Pero que no voy a gritar, no es el momento. A mí me da una gran alegría y una satisfacción, presidenta, poder tratar este proyecto que pone a la ciudad, como sucedía con el proyecto anterior, a la vanguardia de la promoción de la práctica de la agricultura urbana y de la agroecología en el país, porque acá hay mucha teoría, mucho discurso, pero la nación argentina está compuesta por muchas provincias, ¿no? No hay muchas leyes de estas características. A nivel nacional no se ha logrado la sanción de una ley. Y nosotros estamos sancionándola aquí en esta ciudad, en la capital del país, con lo cual es una ley pionera. Como siempre, señora presidenta, se puede mejorar, se puede perfeccionar, se pueden cambiar palabras, como todas las leyes, pero es una ley indudablemente importante, es una gran noticia para la ciudad. Se trata de un tema que nosotros como bloque venimos trabajando desde hace mucho, el bloque del Partido Socialista, y que ahora lo hacemos desde un interbloque mucho más amplio, que ha multiplicado, por lo tanto, la potencia del tema, todo lo que explicaba muy bien la diputada Ferrero. Yo quiero agradecer, hablando de otros diputados y diputadas, a la diputada presidenta de la comisión, a Mamé de las Casas, a la diputada Ferrero. También quiero agradecer a la diputada Segura, que no lo estén votando no quiere decir que no, efectivamente, como ella lo planteó, no hayamos charlado, que ella me haya hecho sugerencias a partir de algunas de las cuestiones que planteaban organizaciones de huerteras y huerteros que fueron puestos en el texto de la ley y que me parece que son aportes muy importantes. Y quiero destacar el tono con el que mantuvimos ese intercambio de ideas con la diputada. Mire, los orígenes de la agricultura urbana son tan antiguos como las ciudades. El largo proceso civilizatorio hizo que se escindiera cada vez más la producción agrícola de las ciudades al campo. Y recién, ¿no?, de todo el proceso civilizatorio, recién a partir de la crisis de las dos guerras mundiales, empiezan a generarse iniciativas y a revalorizar tenuemente, estoy hablando de mediados del siglo XX, este tipo de prácticas. Obviamente hay un reverdecer en este momento, producto de muchas cosas que se están, dimensiones o características que se están entrecruzando, que es el concepto de la soberanía alimentaria, los nuevos asociacionismos y organizaciones que valoran todo lo que tenga que ver con el combate a la emisión de los gases de efecto invernadero, incluso hasta la dimensión terapéutica, como sucede con las huertas atendidas y producidas por adultos mayores, el incremento de la biodiversidad, la mitigación de la contaminación, el autoabastecimiento y las nuevas capacidades que van desarrollando los colectivos que organizan este tipo de actividades. En el mundo se calcula que este tipo de agricultura, la agricultura urbana
y la periurbana, o sea, la que se desarrolla en la periferia de las ciudades, le da de comer, según la FAO, a 700 millones de personas. El proyecto que nosotros estamos tratando vincula la agricultura urbana con la agroecología, promoviendo sistemas agrícolas sostenibles, diversificados y libres de productos sintéticos. Esta ley insta a identificar los terrenos estatales cuyas condiciones físicas y biológicas los hacen aptos para el funcionamiento de este tipo de huertas mediante el otorgamiento de permisos de uso gratuito hasta 5 años. El proyecto es lo suficientemente amplio para ir dirigido a todo tipo de huertas, porque hay que decir la verdad, en el mundo este tipo de agricultura, la agricultura urbana, no tiene un monopolio de un tipo de huerta comunitaria o huerta urbana específico, Presidenta. Hay huertas escolares, hay huertas terapéuticas, hay huertas vecinales, hay huertas cooperativas, hay huertas periféricas, hay huertas de privados, hay huertas de asociaciones civiles y cooperativas. No hay que agitar fantasmas, porque en todo el mundo este tipo de huertas y la agricultura urbana en general se compone de una red diversa de usos. Y los criterios que define la ley no dejan lugar a duda. Que además hay una prioridad en los proyectos que se elijan, que tienen que tener claramente en el artículo 9 está, primero, ventajas e impacto positivo sociales. Diputado Solano, yo que lo escucho atentamente a usted. Ventajas sociales. Promueven la igualdad de género y refuerzan lazos comunitarios y pertenencia territorial. Es decir, yo creo, lo digo con todo respeto, porque, digamos, producto de este intercambio de ideas, yo no la conocía tanto a la diputada Segura, me parece una diputada muy capaz, y además que en el medio de toda esta grieta que a veces levanta el tono, de muy buenos modales, pero me parece sinceramente que es exagerado lo que ella plantea, que esta es una especie de claudicación, de retroceso, y la verdad que las preocupaciones de ella, cuando uno lee el articulado, que está exenta la cuestión, digamos, no que está exenta, perdón, me he equivocado, que está ausente la cuestión pedagógica. Cuando uno ve los objetivos, es un error plantearlo, porque o es una falacia. Inciso C del artículo 3, fomentar la práctica de compostaje, ella que planteaba el tema del compostaje, como un método para reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final. Inciso E, incentivar la construcción de conocimientos colectivos que con un enfoque interdisciplinario y transversal recuperen los saberes tradicionales sobre la agricultura urbana. Inciso F, concientizar a la ciudadanía sobre formas alternativas de producción de consumos sostenibles. Inciso J, reforzar los lazos comunitarios y los sentimientos de pertenencia territorial. Inciso C, celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales, universidades, entidades académicas y técnicas, centros de investigación públicos y privados, con antecedentes científicos o trayectoria en la materia, en el sector privado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, personas humanas o grupos de personas cuya actividad no tengan fines de lucro. En el artículo 9 hemos escrito que la autoridad de aplicación aprueba los programas de trabajo priorizando aquellos que generen un impacto positivo en la comunidad y pregonen un avance en la igualdad entre los géneros y los proyectos presentados por solicitantes que tengan antecedentes y trayectoria en la materia. Ella hablaba de organizaciones. Claramente esas organizaciones que tienen una trayectoria, cuando presenten esos proyectos, que va a ser una continuidad de lo que ya hacen, claramente van a estar protegidos por esta ley. Es decir, señor Presidente, lo que hay que hacer es crear una vasta red que haga sostenible esto. No es solamente con las huertas comunitarias tradicionales que existen. Hay que darle posibilidades. ¿Por qué no vamos a potenciar las 500 huertas escolares que hoy existen en la ciudad de Buenos Aires? Los viveros que hablaba recién, hace poco, la diputada propinante Ferrero, que ya existen. No hay que ser sectarios con que lo que existe es lo que está haciendo uno y nada más. Lo conozco esto por experiencia, por haber sancionado leyes de manera participativa, me ha pasado con la ley de comunas. Hay una suerte de visión
muy concentrada, y yo diría, entre comillas, si usted quiere, presidente, oligárquica, de que si hay determinada cantidad de organizaciones que hacen un tema, tienen el patrimonio exclusivo de la temática. No es así. Fíjense incluso lo que plantea el INTA, en un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires. Hay que reconocer la dimensión económica y creadora de empleo de la agricultura urbana y periurbana. Lo está diciendo el INTA. ¿Por qué es una locura que puedan participar privados, que puedan participar el mundo de la academia público y privado, las asociaciones civiles, las organizaciones vecinales? Es una locura. Las cooperativas, lo que hay que hacer es potenciar todo, en donde el privado será una parte, que aclaro que en términos generales me arriesgo a pensar que a los privados no les va a interesar demasiado esto. Y por lo tanto, las huertas van a ser mayoritariamente comunitarias como las conocemos hoy. Entonces, tampoco es verdad, y con esto concluyo, presidente, que no se han consultado a las organizaciones. A las organizaciones se los ha consultado. Lo que sucede es que las consultas en la Argentina y el intercambio de ideas es, si no pones todo lo que te decimos nosotros, no hubo consulta. Sí que hubo consulta. Y hubo consulta ni siquiera directamente con la legislatura, con el Ejecutivo, con el Ministerio pertinente. Hubo intercambio de ideas. El intercambio de ideas, presidente, tiene una alta variabilidad en la Argentina. Lo vemos. Con este gobierno, con el anterior, con el otro y con el otro, lo digo a nivel nacional. Hay veces que se tratan leyes con mucha búsqueda de consenso, con diálogo, y hay otras veces que se tratan leyes como las que se están tratando hoy en la Argentina, en donde no se le consulta ni siquiera a la jurisdicción que está afectada, cuando se le saca presupuesto para financiar día a día salud, educación y seguridad. Entonces tampoco que nos vengan a dar cátedra de consulta e intercambio de ideas cuando se desarrolla un proyecto. Atrás de este proyecto está la presencia del Estado para promover este tipo de prácticas. Por eso creo yo, y bueno, al final tenía razón el diputado Solano, levanté un poco el tono, así que vuelvo a bajar. Yo creo que es una buena, me conoce de la política universitaria. Entonces, me parece que es una buena ley, que obviamente, como todas las leyes, se puede mejorar, y creo que es un avance histórico para la ciudad y para el país, porque es una de las primeras leyes que se está tratando y se está aprobando, creo yo, si tenemos suerte con la votación, en un estado subnacional del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ahora la votación en general y en particular por medio del sistema electrónico. Se puede votar. Sobre 57 votos emitidos, con el cambio del voto del diputado Socias y el voto positivo de la diputada Pérez y Alperín, 39 votos afirmativos, 14 negativos, 3 abstenciones, 15 negativos, 3 abstenciones, queda sancionada la ley. Siguiente tema.